Listo. Bueno, pues muy buenos días, buenas noches, allá contigo, Ram. Te presento Ramsés Sánchez. Ambos nos conocemos de la licenciatura en Relaciones Internacionales por el Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Después de graduarnos, pues ahora sí que tomamos caminos distintos. No sé si quieras continuar con tu introducción un poquito, Ram. Muchas gracias, Ari. Sí, mucho gusto y gracias por invitarme. Es un honor verte nuevamente después de algunos años, no muchos, No muchos. un par de años, diría yo. Y sí, efectivamente, después de graduarnos de RI, pues bueno, me fui a Ciudad de México, hice ahí un diplomado en Ciudad Nacional, en Fronteras e Inmigración. Después me fui a Nueva York a hacer una especialidad en inglés enfocado a relaciones internacionales. Regresé, estuve trabajando un par de años, hasta que dije, bueno, es hora de hacer mi maestría. Me vine a Rusia, junto con mi esposa, ya pues, recién casado. Y pues ahorita estoy actualmente haciendo mi doctorado, mi segundo El año de doc- doctorado. una carrera corta. No, más que nada agradecerte yo a ti por aceptar mi invitación en unirte a esta pequeña aventura. Ya veremos cómo nos va. Y precisamente con la finalización de tu relato es la razón por la que iniciamos tu experiencia en Rusia. Órale. Me gustaría que comenzaras platicando alguna experiencia que tengas o un recuerdo del choque entre ambas culturas. Tú como mexicano recién llegado a una cultura completamente distinta, ¿qué es lo que más te impacta? Claro, sí, yo creo que es la pregunta que igualmente muchos me han hecho, pero siempre me pone a pensar, realmente, ¿qué es lo que más me ha impactado, ¿no? En estos años? Yo creo que tendría que remontar a la primera vez que vine a Rusia, que fue en el 2012. Éramos novios, aún Tatiana y yo, y de entrada, lo que más me impactó es el que al llegar al país es, primero, las letras, ¿no? De que "Uy, no entiendo nada, en el aeropuerto sí estaban en inglés, pero algunas cosas, pero de entrada es como que, ¿qué onda? Totalmente diferente el idioma, el lenguaje, este, la gente, pues, los ves un poco fríos, ¿no? Pero más allá de eso, ya luego te das cuenta que, pues, son cálidos, ya cuando rompes el hielo, se puede decir. Pero la comida, eso sí fue lo que más me impactó, yo creo, porque vine en verano. Entonces, el frío, no. Lo que más me impactó sí fue la comida, de que son muchos caldos, de que tal vez le falta cierto saborcito a la comida. Está buena, pero híjole, yo creo que llevaría esa parte. El idioma fue el primer impacto, de que ya estaba a los 3 4 días así de, ¿qué onda con esto? La gente pensaba que me estaba gritando y no, o sea, es algo de su forma de ser. O sea, ellos tienden a hablar fuerte, más que Exacto. nosotros los mexicanos. Tienen a hablar, no hablan mucho como los latinos, pero hablan muy directo, ¿no? Así, van y te dicen, "Bla, bla, bla", así como que me están gritando, no, te están pidiendo una cosa, por favor, hazte a un lado. Ah, ok. O ¡Ah! o, te hablan así, oye, no, pues, está enojada, no, te está pidiendo qué quieres de comer. Ah, ok, Ay, ok. no, entonces, ¿cómo es cuando están enojados, no? Pues yo creo que más que nada es las generaciones un poco mayores, las que son así todavía muy, muy serios. Actualmente los chavos, a la mayoría habla inglés, les interesa mucho el extranjero y como que son más pacientes, ¿no? Entonces, sí, yo diría el idioma, Ujú. pero ya ahorita en esta última experiencia, definitivamente el frío. Ya te tocó El, experimentar los inviernos. sí, sí, no, eso sí ha sido el frío, en que igualmente regreso un poco. Vine y dije, pues está frío, pero no es tanto, ¿no? Y estábamos como a 2 grados ya por septiembre. Sí, dice Tatiana, no, espérate, cuando vengas en invierno, ay. Y sí, ¿A cuánto ellos, llegan? hemos llegado aquí a -25, la sensación térmica como -30, -32. Es lo que me ha tocado aquí en San Petersburgo. -32.
pero en Siberia baja todavía mucho más. Y, y se mantiene por mucho tiempo. ¿Y has estado en Siberia o porque se habla de Siberia así de que no, aquí no hace tanto frío? Sí, fíjate, Tatiana es de Siberia del Ella norte, es de Siberia, tu esposa. Es Siberia. Pero Siberia como tal, hay Siberia, la región, la masa de la masa del país del norte, Siberia del sur, cerca de Mongolia. Tatiana es del norte, como si Ujú. dijeras tú la Chihuahua, Rusia, ¿no? Tatiana es del norte, norteña. Ajá, Y norteña. sí, sí, se dicen así norteños, norteños, se dicen Sí, así. sí, sí. Es verdad. No he estado donde es ella, donde nació ella, que es Ujú. Nadim, que ahí sí está súper frío, está a unos kilómetros del círculo polar ártico. Y sí, la verdad, sí está frío, frío, frío. Y donde he estado es en Siberia del Sur, cerca de Mongolia. Ahí también tiene familia Tatiana. Y está muy bonito, muy bonito. También hace frío, pero lo padre de ahí es que hay muchas montañas, muchos ríos, la vegetación, increíble, muy bonito. Sí, me En verano. imagino. En verano. He estado En en verano. invierno no he intentado En ir. invierno todavía no me pregunto. Excelente, Ram. Entonces, hablando precisamente, continuando con este escenario de tu experiencia como extranjero en un país como lo es Rusia, te había comentado que me gustaría que nos compartieras tu experiencia en los inicios de la pandemia en este territorio extranjero, por así decirlo, para mí, de mi cuenta. ¿Cómo se vive en Rusia los inicios de la pandemia? ¿Es igual que en el resto del mundo, marzo del 2020? Mira, en lo particular, estoy pegado a redes sociales, ¿no? Mucho a lo que es Twitter. Me gusta mucho Twitter, me hace una red, sí es agresiva, pero te llegan información de todas partes. Interactúas directamente con mucha gente. Entonces, a inicios de la pandemia, recuerdo muy bien que empecé a escuchar China, ¿no? Que estaba ahí una gripe, todo ese rollo, y luego de repente se cerró ya, Wuhan. ¿Qué onda? Se cerró ya China. ¿Qué hubo? Teníamos un viaje aquí con unos amigos, me acuerdo muy bien, era cerca de la frontera con Finlandia. Total, Ujú. que una semana antes de ese viaje dice, no, ya hay un infectado en Finlandia. Y, y dijimos, oye, pues es que las posibilidades son muy remotas, pero imagínate que de repente alguien cruce la frontera y así, nos pusimos como que a mal viajar, ¿no? Pero ya desde ese momento nos cambió el itinerario del viaje. Dijimos, no vamos para allá, vamos mejor para otro lado. Y la gente en Rusia tardó todavía muchos meses como tal, los rusos, Ujú. en aceptarlo, en decir, realmente es una pandemia. ¿Por qué no? Realmente sí empezaron a cerrar, pues, la parte del transporte se hizo más limitado. Cuando entrabas a una oficina o a un supermercado o ibas a un lugar público que fuera cerrado, sí te estaban ya pidiendo usar mascarilla, pero todavía no te exigían, no te demandaban, no te regañaban el de seguridad, nada más como que estaba pegada en la hoja y ya Ujú. con eso cumplía la autoridad, ¿no? ¿Esto estás hablando ya mediados del 20? Sí es, sí, a mediados del 20. La gente como que, pues no, de verdad, esto ya empezó todavía a tomar un poco más de seriedad por ahí de junio, mayo, junio. Ujú. Cuando ya había casos en provincias, no aquí en San Petersburgo todavía como tal, no había una afectación. Verano todavía la gente estaba caminando sin cubrebocas en la calle, como cualquiera, nada más que con menos turistas. San Petersburgo es una ciudad muy turista, que se mueve mucho, su ingreso es mucho de la rama económica del turismo, Ujú. la mayoría asiáticos, en manera particular muchos chinos. Era casi como si fuera vacaciones, pero sin asiáticos, sin turismo chino, por ejemplo. Entonces, salías y uno sale con cubrebocas y eso, y ya veía lo que estaba pasando en Italia, en España, lo que estaba pasando ya empezaba ya a pasar también en Estados Unidos, en casos de Nueva York, ¿no? Por ejemplo, Ujú. lo que sacaba la prensa, y aquí no, aquí estaban todavía tranquilos. Ya Bueno, fue.
Ajá, Es algo, perdón que te interrumpa, pero como que pienso que vale la pena recalcar porque nosotros como egresados de la carrera de Relaciones Internacionales, se nos enseñó siempre que la más mínima cosa, aunque ocurra al otro lado del mundo, tiene impacto. Va a llegar de alguna otra manera a impactarte y casi siempre no lo ve el ojo común, no lo llega a analizar de una manera de que lo que me está ocurriendo en este momento es a consecuencia de. exacto, Y te comentaba en nuestra plática anterior que la pandemia nos había permitido abrirnos a un escenario en el que el impacto internacional es completamente evidente. O sea, cuando tú me platicas de los inicios de la pandemia, en donde me dices, se hablaba de los casos en Wuhan y después se hablaba de que se había cerrado pues la frontera, pero como que la percepción de la gente era todavía lo que estaba acostumbrado a que, eso ocurre allá. a mí No, no me afecta. exactamente. Sí, Entonces, pues como te había dicho, esto es como que una oportunidad de, platicaba con otro compañero que decía, de lograr ver el aire, o sea, aquello que antes no se veía, la pandemia lo ha hecho más visible, el impacto que puede llegar a tener. Me comentas entonces ya que son mediados del año 2020, ujú. apenas se ven casos en distintas provincias, comienzan un poquito a reaccionar. ¿Cuándo ves tú que realmente ahora sí que Putin toma las riendas y le hace entender a la población que se está tratando con una pandemia? Fíjate, el gobierno actuó desde un inicio, desde marzo actuó, hizo medidas de apoyos económicos, estableció reglas del juego, pero, este, como comentaba, la gente aún decía que lo veía lejano. Es más, la gente se quejaba, ¿por qué está haciendo esto el gobierno? ¿Por qué está cerrando el espacio aéreo? ¿Por qué está haciendo esto? ¿Por qué cerró las clases? La gente se quejaba y estuvo complicado. Cierta gente lo veía positivo, pero en ello, cuando ya empezaron a haber más contagios, de hecho fue muy mediático que la visita de Putin, que se puso su traje y fue al hospital y Ujú. fue muy mediático. Ahí como que la gente empezó, oh, ok, ¿no? Sí pasa algo. De paz, ¿no? Así como que, y mucha gente, nada, no pasa nada. Y lo que realmente es cuando ya en la ciudad escuchaba las ambulancias por todos lados. Ahí sí ya fue cuando se empezaba a tener ya más estricto todo. Ahora, los restaurantes cerraron plenamente después, y esto te hablo después del verano. Es Ok. algo, no soy médico, no me especializo en medicina, igual que tú, soy RI, pero es algo evidente de que al estar abierto la convivencia, pues esto pues se va a ver un pico que se va a hacer evidente. Ujú. Los hospitales empezaron a escucharse, oye, pues ya está saturado el hospital y empezaron a abrir más hospitales y empezaron a abrir más y más y más. Y un centro de convenciones ya lo habilitaron con camas y gimnasios. Ahí es cuando ya la gente empezó como que a sensibilizarse, a ver el aire, como tú dijiste. Ok, Ah, pero quiero entender dos cositas de lo que acabas de mencionar. Me ujú, dices, el gobierno tomó acciones, pero había ujú. muchas quejas de la gente. Es Sí, decir, que las quejas de la gente eran porque se hacía, no sí, porque se exacto, dejaba de hacer. exacto. Al revés de lo que pasa en otros países. Ok. Otros países, al contrario, la exigencia es de que, ¿por qué no hacen nada este gobierno? ¿Por qué no Ujú. se mueven? Aquí era al revés. No, están haciendo demasiado esto. No, Lo es están mucho, exagerando. están exagerando. Ok. Y mi Sí. segunda pregunta era, porque me mencionas de que pues ya existían medidas, ya se habían tomado decisiones, pero quiero pensar que eran muy laxas, o sea, no obligaban a la población a Ujú. seguirlas, porque me hablas de que seguían asistiendo a restaurantes, a gimnasios, no había penalizaciones. Exacto. Sobre todo, de lo que yo entiendo, de lo que me tocó vivir aquí en San Petersburgo, fue así, tal cual, algo laxo. Hasta Ujú. después de verano ya se hizo más riguroso. Sin embargo, lo que escuché en Moscú sí era más riguroso. Ok. Moscú, por ser el centro neurálgico, el centro político,
de Rusia, ahí sí pusieron medidas más coercitivas, de que empezaron a implementar, solamente podías salir a la calle si tenías algún trabajo que fuera de obligatorio, tu estar presente. Llámese que estar en un hospital, en una farmacia, estar trabajando en algo que te obligara realmente a estar ahí. Y te daban un mensajito por tu celular. Si te Ujú. paraba la policía, enseñabas tu mensajito y te autorizaba a estar en la calle. Si no, te multaban y si reincidías en eso, podías hasta tener una multa administrativa un poco ya más fuerte Ujú. o hasta ir a la cárcel. No, no la cárcel como tal, pero sí tener una sanción más fuerte. Ok, entonces quiero entender que las medidas se daban en general, ahora sí que por parte de Putin, Ujú. pero cada región elegía su administración. Sí, Exactamente, ok. exactamente. Por ejemplo, aquí pertenezco a la región de Leningrado. Ujú, sí. Putin lo que hizo es, va a haber un presupuesto y cada región va a ocuparlo de acuerdo a sus necesidades. Ok. No, no era como que tú lo vas a hacer para esto, tú en la región de Oblast va a ser para esto, tú ahí en Murmansk, no, a ver, de acuerdo a las necesidades de cada región, Ujú, los gobernadores implementaban el presupuesto. ok. Entonces a ti te tocó una versión un poquito más laxa. Sí. ¿Cómo se ve la repercusión de esto en cuanto a contagios? No, no, me refiero a, ¿manejan ustedes un sistema que sea público en cuanto a número o incremento o disminución en el Ujú. personal contagiado? ¿Se avisa a toda la población? ¿Se le informa? O es como que un secreto a voces? Sí, bueno, como todo es de que la información no sabes si realmente qué está pasando, pero por lo menos había una página de internet en la que tú entrabas y veías cómo estaba el comportamiento en todo Ok, Rusia, como ok. un semáforo, ¿no? Pues te decía, ¿de dónde eres? No, pues de tal zona. Entonces te hacía zoom en el mapa. ¿De qué parte de esta eres? Bueno, de esto, ok. Y ya te decía, número de contagios en este día, tanto. Número de personas que se alivió, tanto. Número de personas fallecidas, tanto. Ujú. Entonces ahí en la página de internet tú ibas viendo cómo iba subiendo la cantidad de gente que se iba infectando, ¿no? Entonces una parte en la que dices, bueno, a ver, mucho se habla de que Rusia no dice la información, pero Ajá. si no te quisiera decir esto, pues no, no le convendría hacer esta página de internet y mostrar las cifras, ¿no? Que cualquiera, bueno, necesitarías hablar ruso porque tú estabas en ruso, pero, La pero pues no información importa, ahí está. pero la información ahí está. Exacto. Si a alguien le interesa Rusia, bueno, pues que hable ruso y se meta en la página que está en ruso, ¿no? Pero la información está ahí. Ahí es algo que yo dije, bueno, está muy bien, porque por lo menos la gente que se preocupa está monitoreando esto. Igual en las redes sociales, hicieron de que en Facebook, en Twitter, hay una red social en Rusia que se llama VK, que es Ujú, como un Facebook, es muy ruso, que la ujú. mayoría usa más VK que Que Facebook, y Facebook. ahí también en VK se empezó a hacer mucha información. Este, Ahí fue como creo que la gente se empezó a sensibilizar más Ujú. y de manera, pues, como todos, ¿no? Nos empezamos a enterar de que fulanito de tal ya se infectó, que el primo del amigo se infectó, que ya falleció X persona, que esto está pasando, que acá, que allá, que se puso grave tal, como en todos lados. Llegaron a experimentar un colapso del sistema de salud, Ram, en donde se avisara que ya no había lugar en los hospitales o algún desencanto por parte del servicio médico, como en otros países. Ujú. Pues como tal que haya existido un colapso, aquí en San Petersburgo por lo menos no. Sí hubo, por conocidos me enteré que sí hubo un límite en la parte de las camas, pero esto ya fue por ahí en diciembre, enero más que nada, O sea, enero, estás hablando ya de este año, 2020. este año.
Sí, 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 inicios de este año. Ahí sí fue lo más fuerte, nos tocó diciembre, enero, Ujú, en Rusia. ¿Por qué? Es que también es algo muy lógico, si se puede decir así. ujú, Aquí en Rusia, al igual que en otros países, las fiestas de decembrinas, el Año Nuevo, mm, es donde igualmente lo más fuerte, pero en lo particular, la fiesta más importante de Rusia es Año Nuevo. Es más importante Año Nuevo que qué Navidad. Navidad. Exacto. Exacto, sí. Navidad para los rusos es el 6 de enero, porque son religión Ah, ortodoxa. ok. Pero el Año Nuevo es así como que lo sagrado de que tienes que hacer una fiesta, comida, cena, Ujú. si estás solo en casa, bueno, por lo menos te compras bastante comida, estás ahí en casa comiendo solo, Ok. pero, eso hace que haya mucha interacción y mucha gente se sentía mal, pero no quería decir o no quería ir al hospital por dejar de celebrar esa fecha. Fue lo que mucha gente empezó a Mm, comentar, a platicar. Muchos contagios se dieron en esa época. ujú, ok. Ahora, un tema un poco más personal, pero siguiendo en la misma línea. Desafortunadamente, tú tuviste una experiencia propia con el virus. ¿Nos puedes contar un poquito de eso también, por favor? Sí, sí, pues viene de lo mismo que ahorita comentaba. Fue de los festejos de Año Nuevo, ¿me quieres decir? Pues celebré con mi esposa. Ajá, Celebramos aquí los dos, en toda la pandemia evitamos tener reuniones, eh, hacíamos de que salir con tu máscara, con alcohol siempre en el bolsillo, hasta cuando entrábamos a la casa limpiamos todas las cosas, tenemos una cubeta y todavía la tenemos de hecho, en la entrada tenemos como para limpiar algo que sabemos que tuvo contacto con transporte público o así, ajá. pero eso lo hacíamos desde un inicio. El relax de la gente, por ejemplo, el que estornudaban, tosían y no tenían cubrebocas. Entonces nosotros pensamos que tenemos muy, muy, muy presente, fuimos como un Oxxo, ¿no? Que aquí se llaman Dixie, te dice comercial, pero bueno. Fuimos ahí a la tiendita de la esquina, pues, y la señora, la cajera, Ajá. pues tosió, ¿no? Yo me quedé viendo Mm, esta tienda, me acuerdo muy bien, y no tenía nada de de panel divisor, protección. Ujú. nada. El cubrebocas lo tenía aquí en la barbilla. Ah, sí, típico. Ajá. Entonces, ¿para qué tienes ¿Para qué esto? lo traes colgando exactamente? Pero bueno, ahí también te pones a entender la persona de que tiene un turno tal vez muy pesado, ha estado muchas horas, la persona se veía cansada, pero bueno, total, que sentimos que ahí fue donde nos pegó, Mm, que ahí nos llegó. El 14 de enero, Tatiana se empezó a sentir mal, empezó a perder el olfato. Yo todavía estaba así de que, no te preocupes, es esto. No, no hemos estado en contacto con nadie. ujú. Al día siguiente ya empecé con temperatura. Ya estamos con temperatura los dos. Ajá. Y bueno, así pasaron 3 días tomando el paracetamol. Igual le marcamos a la doctora. Dijimos, bueno, avísenme, ¿qué onda? ¿Ya habían Vengan a... dado, tenían que dar aviso a alguna autoridad o Pues todavía no llegaba el no, momento? no, todavía eso no. Pero Tatiana tiene el celular de la doctora, entonces le dijo, oye, tenemos estos síntomas. Yo creo que sí ya tenemos COVID, dijo ella, vengan a verme este día, ¿no? Ujú, Total de que dijimos, bueno, pues, ojo, espero que no, que nada más sea psicológico. Fuimos y nos dio ella para que hacer el examen de COVID. Nos, nos revisó el tórax, así de manera auditiva, y ella dijo, no, sí se siente que la respiración le falta, sobre ujú. todo a mí, como que te cuesta respirar. Nos mandó a hacer el examen el día siguiente, dijo, no, sí, es positivo. Estén en casa, tranquilos, nos dio medicinas, compramos, me acuerdo muy bien, el oxímetro, Ujú. en ese momento compramos el oxímetro, compramos todo el medicamento, monitoreándonos, pasaron 2 días más y Tatiana ya había mejorado mucho, pero yo sí no seguía, pues, seguía empeorando, ya seguía 39 grados tenía de temperatura, 39,5,
ahí con las compresas, le dijimos, no sabes qué, le dijimos a la doctora, yo ya me siento mal, manden llamar a la ambulancia. Andamos, llegó la ambulancia, tardó como que unos 30 minutos, llegó muy rápido la ambulancia, con su traje y todo el rollo, entró aquí al departamento, y me revisó y me dijo, no, tú estás tranquilo, no estás crítico. ¿Por qué? Porque la medicina, lo que estaba tomando, me bajó la temperatura en ese momento, Ah, Dios mío. Ok. ¿no? Pues me vio el que vino, el médico, y me dijo, no, tú estás bien, no estás crítico. Pero no te Entonces, preguntó si estabas tomando algún medicamento como para vio hacer todos la los relación. vio todos los medicamentos, el listado, todo, pero me dijo, no, estás joven, ¿La vas a tranquilo, librar? la vas a librar, ¿no? En pocas palabras, no, sigue tomando eso, tranquilo. Y pues bueno, órale, pues, sí, igual me revisó y todo, dice, no, tú estás bien. Pero ya pasaron 2 días más y así ya estaba complicado, o sea, imagínate, fueron 3 días que fuimos, primeros 3 días, fuimos al Ujú, hospital, pasaron 2 días, vino el médico ya van 5 días, ujú. pasaron 2 días más, ya a la semana, ya estaba así, complicado. Pues Mandamos claro. llamar otra vez la ambulancia, tardó así como unas 10 horas. ¡Ah! Y ¿What? tardó 10 horas. Era medianoche, me acuerdo que estaba así en la cama, como que viendo una película y en eso, tocan. Entran, ¿Pero es estaban, normal que tarde tanto la ambulancia? pues no sé, pero ese día se tardó mucho en la ambulancia. Ok. Es, quiero pensar que también era porque había Ajá. demasiado movimiento estaba. Ok. Y me revisaron, dijeron, vámonos. Y aquí te toca en base a que, con base a donde estás viviendo, pues, Ujú, te iban al hospital, está con camas más disponibles, no es de que tú digas, yo quiero ir a no, te toca ujú. ¿no? Salvo que tú vayas a un hospital privado, Privado. ¿no? Pues eso oye. Pero bueno, me tocó ir a X hospital, entré, y pues sí, ¿no? De shock, de entrada todos así, con este, sus trajes de astronautas, ¿no? Y así, todo ahí, híjole, como que era un hospital algo soviético, el que me tocó, eso, y sí, así como de película de terror, ¿no? De que el foquito, Los foquitos ¿no? amarillos y tintilantes. Así de madrugada, y yo pues, sentado en el pasillo, ¿no? Y, madre, híjole, ¿dónde estoy? Y bueno, a ver, hay que ser positivos. Ya, me hicieron exámenes, todo, me dieron una cama, me Ajá. tocó compartir un cuarto con 2 personas, con un viejito y con una persona de unos 45, 50 años. Y Ujú. bien, todo dar, viejito y la persona. También el personal todo dar. El problema es de que el doctor que estaba a mi cargo no nos decía toda la información y yo no seguía yo no mejoraba. Ujú. Y nada más me daban pastillitas. No me daban de que suero, no me metían pues, medicamento más fuerte porque yo seguía, pues no mejoraba. Ujú. Cuando Tatiana me envía el oxímetro, fue una muy buena decisión de Tatiana, me envió con agua el oxímetro y yo creo que eso fue lo fundamental. ¿Por qué? Porque un día me sentía muy mal, como el segundo día, y me puse el oxímetro, ya me estaba desmayando y vi que estaba ya en 73 la De oxigenación. oxigenación. Y ahí sí, Pero bueno, tú cuando ingresas al hospital también te limitan el contacto, en este caso con tu sí. esposa. Tatiana no puede entrar para nada. Todo es por mensajito, si me lleva agua o algo es de que lo deje en la entrada y hay una persona al hospital me lo hace llegar. Ah, pero sí continúas con Sí, tus aparatos sí, sí, sí. electrónicos. Ok, Sí, sí, no te desconectan del mundo del exterior. mundo. Estás viendo la ventana, así, nada más, y con tus WhatsApp. Pero, pero esto fue lo que yo creo que realmente me salvó porque ahí es donde fue evidente de que no mejoraba. Y le decía a Ujú. los médicos, oye, es que ve, me estaba desmayando, Y el médico, ¿de dónde consiguió el oxímetro? ¿no? Así como que, así. Y algo que se me estaba olvidando es, 2 noches estuve peleando que me inyectaran para que me bajaran la temperatura. Imagínate, apretabas el botón para que fueran a verte, nadie te Ujú. pelaba. Pues,
me tuve que levantar y abrí la puerta donde estaba, buscar a donde están las enfermeras, empezaron a gritar de que, ¿qué haces aquí? No sé qué. Y dije, a mí Y me tú, vale. los voy a infectar a todos. Y dije, a mí me vale. Dije, "Ay, me siento muy mal, nadie va, ¿qué haces?" Claro. ¿No? Pues bueno, ya me inyectaron, todo el rollo. Y cuando pasó esto, lo que te comentaba del oxímetro, Tatiana, dije, Tatiana, hay que buscar, hay que irnos de aquí. No sé cómo, pero de repente se me vino a la mente una mexicana. Ujú. Y afortunadamente esta mexicana me dio un contacto de un doctor que su esposa es extranjera y él tiene mucho contacto con representaciones consulares aquí en San Petersburgo. Pues Ujú. este doctor se movió para abrir un espacio en otro hospital donde me dieran una cama. Un hospital que decía, este hospital es muy bueno. Pero Total de ya, que ya era dentro del campo de los privados. sí, sí privado con inversión gubernamental. Ok. Sí, sí, pero bueno, también el show para conseguir el alta, ¿no? Lo Ujú. bueno que era fin de semana, lo bueno y lo malo. Lo malo es de que no había mucha gente, lo bueno es que no estaba el doctor a mi cargo, porque ya le traía yo de ahí de que este cuate no me quería dejar ir. Es que es en serio, ¿sabes por qué? Yo creo que él no quería decir que estaba mal para que él no se viera mal, porque era algo malo que estaba pasando en su hospital. Ok. ¿Sí? ¿Por qué negar el que un paciente está mal? ¿Por qué no le das medicamento al paciente que está mal? ¿Por qué no lo tratas? ¿Por qué no te fijas en este paciente? No sé, pero qué bueno que no estuvo este doctor ese fin de semana. ¿Qué tanto? Porque esos argumentos que estás diciendo ahorita me hacen caer un poquito en lo que eventualmente vamos a caer porque venimos hablando de eso. Ujú, ¿Qué tanto crees que las decisiones que haya tomado este médico tengan que ver con que es un hospital del sector público? mucho. Mi pregunta va a qué tanta es la brecha que separa lo público y lo privado allá en Rusia. Mira, los hospitales públicos son muy buenos, ¿vale? Muy buenos, pero el que sí crea que tiene mucho que ver, sí. ¿Por qué? Por la administración. Eso es el tema fundamental, la administración, cómo hacen ellos la aplicación de los recursos y cómo ellos se ven obligados a transparentar esos recursos. En Rusia como tal, al igual que muchos países, tiene un nivel de corrupción muy alto, ¿no? Ok, Este, te sientes en casa. ¿No? No lo quise decir así, pero bueno. Entonces, eso fue el por qué yo pensé, el culpable de esto es la mala administración de este doctor, de que no me quiso aplicar los medicamentos que sí les llegan a los hospitales, pero él de manera discrecional sabe quién sí y quién no. Y eso nos lo comentaron otros doctores, de que realmente el gobierno les da los medicamentos Ujú, y es para que no hubiera pues, tantos casos graves, ¿no? Sin ujú. embargo, durante esa época sí hubo mucho fallecimiento, sí hubo mucho fallecimiento aquí en San Petersburgo. ¿Y cuál fue el punto de que comparé realmente? Que salí de ahí, de ese hospital, llegué al otro donde me consiguió la cama este doctor. No, hombre, cambió todo, todo cambió. La atención fue de que me llegaron y pum, luego me pusieron intravenosa, medicamento tras medicamento. En día y medio ya mi semblante cambió de volada, de volada. Me levantaron. Si hubiera quedado ahí otro día en aquel hospital, sí hubiera estado complicado. Pues, Es esa va mi experiencia, que tienes que estar muy pendiente de tu cuerpo. Es un virus que realmente te ataca, que emocionalmente debes de estar fuerte. No debes de pensar cosas negativas, porque debes de estar por positivo, pero estar pendiente de tu cuerpo, porque no sabes cómo va a reaccionar. No sabes dónde se va a alojar el virus, dónde te va a estar dónde te va a hacer más daño. ujú, Y, y pues se sigue aprendiendo mucho del virus y en lo personal, el oxímetro fue lo que me dijo, aguas, claro. aguas.
Bueno, y al día de hoy, habiendo pasado toda esa experiencia, ¿cómo te sientes de salud? Bien, bien, sí, fue un periodo que tenía que ir al hospital, estaba haciendo ejercicios de respiración, tuve el 40-50% de afectación pulmonar, por el virus. Entonces, sí, fue catalogado como algo grave, ¿no? Se puede decir así. No muy grave, no fue intubado, ¿no? Pero sí Claro. estaba con el oxígeno y todo ese rollo ahí en la cama y tuve el 50% ahí en los pulmones. Ujú. Y pues tenía que hacer ejercicios, iba al hospital, ya me decían como movimientos y me daban ahí oxígeno de vez en cuando, veían cómo iba mi evolución, o sea, la verdad, muy bien en ese sentido. Y ya ahorita, a 2 meses, ¿sí 2 meses? Sí, creo que sí. A 2 meses, 2 meses y medio de que salí del hospital, pues bien, la verdad. Salgo a caminar, he trotado ya algunas veces, Ujú. siento bien, respiro bien. A veces sí me canso, yo creo que eso ha sido lo que más me ha costado. Sí canso, sí me canso más rápido. El que de repente estoy trabajando y como que llega El el switch sueño. el switch y pum, ¿no? Ajá. Eso sí, lo he notado mucho. Y por ejemplo, este seguimiento que me comentas que tienes una vez que te dan de alta, ¿es por decisión propia o es una regulación que se tiene allá de que todos los Propio. enfermos fue propio tu seguimiento? Ok. O sea, está para que cualquier persona, yo como extranjero, ya como extranjero aquí en Rusia soy un residente no permanente. Ya al tener ese estatus, Ujú. puedo hacer uso de cualquier institución pública en donde sea en Rusia, donde sea, sin costo, donde sea. Hay exámenes que sí me van a cobrar, ¿no? De que hacen un examen de tórax o una radiografía especializada, eso sí te la van a cobrar, ¿no? Hasta un ruso. Pero el tener acceso a esto, yo puedo decidir cuándo quiero que me cheque un médico, cuándo me quiero realizar X o Y. Yo puedo decidir. Está, las facilidades están para que cualquier persona disfrute del sistema de salud. Ok, Ya está en cada quien cómo hacer esto. ok. Y tu estancia en el hospital semiprivado que me comentas porque tiene Ujú. apoyo gubernamental, ¿no te desfalcó económicamente? Pues sí fue fuerte, sí, sí estuvo fuerte. Lo bueno es de que tarjetazo, ¿no? Pago, sigo pagando en mensualidad. Sí. No, pero sí, es en esto también muy bueno que te dan opciones de pago. Claro. No es de que te están sangrando de que no, deposítame ahorita si no, no te acepto. No, eso sí, 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 ahorita no me había puesto a pensar, pero ya me habían dado el alta, no me habían cobrado. Imagínate, si hubiera sido otro, bueno, gracias, y pum, me salgo, ¿no? Del hospital. No, No, mira, más bien acá no te dan el alta hasta que liquidas. por Casi, eso, casi, por eso. casi, fíjate que están optando por, más bien antes de ingresarte, te están Exacto, cobrando. exacto. Y aquí no. Aquí sí nos dijeron, bueno, va a haber un costo, esto está subsidiado por gobierno, pero lo que son esos medicamentos y Ujú. esto y estas terapias se cobran. Sí, el cuarto se cobra. Sí, está bien. Ok. No, pues sí, sí es una gran diferencia en cuanto a que me comentas que sí tiene un impacto directo en los resultados, Sí, pero que pues no puedes evitar pensar, como hemos venido hablando desde el inicio de la pandemia, que la fortuna va a jugar distinto en los niveles socioeconómicos de cada población, desafortunadamente por este tipo de discrepancias. Pero bueno, ya vamos llegando al final de esta conversación que está muy interesante, Ram. y todo. Em, ¿Cuáles son las medidas que se están llevando a cabo actualmente para control de la pandemia en Rusia? ¿O ya se tiene una disminución de casos y se han relajado las medidas? Sí, aquí lo puedo ver en dos.
perspectivas. Una, como estudiante de doctorado, Ujú. siguen habiendo las clases en línea, todo es en videoconferencia y en esto siguen las partes en restricciones, ¿no? Para las instituciones educativas. Para los trabajos, esa es la segunda perspectiva, Ujú. eh, está todo abierto ahorita. Ya está relajado, solamente es con las medidas de distanciamiento que la verdad no se cumplen, ¿no? Como en todo transporte público, yo uso el metro, dice ahí, metro y medio de distancia y la gente toda pegada, ¿no? Entonces, ¿de qué sirve? Pero sí te exigen cubrebocas. Está el policía adentro, hey, cubrebocas. Tienes Ok. la cámara así, y ya como que te están viendo, Ujú. ¿no? Este, entras al súper, la persona, si lleva cubrebocas, te pide cubrebocas. Si no lleva, te dan un cubrebocas. En esa parte sí hay como que más conciencia. La gente sí trae más cubrebocas, pero afuera nadie trae cubrebocas. Están todos ahí juntos, más restaurantes abiertos, no hay ya esta parte de restricción. Y en la manera personal, que sí también ahí nos tocó es, pues tenemos un negocio que es de importación-exportación y ahí sí lo sentimos, por ejemplo, también, Claro. en que es mucha restricción en esta parte, ¿no? Sobre todo al inicio de la pandemia, ahí sí fue mucha restricción. Ahorita ya está más tranquilo. Ujú. Te puedo decir que si no tuviera que salir, ahorita es como si no pasara nada. Pero que, o sea, ¿no estás viendo en este relax algún impacto otra vez en contagios? ¿O crees? Mi pregunta va referente a que sí, efectivamente, no solamente en Rusia, sino a nivel mundial, se están viendo unas medidas más laxas, pero Sí, no sé qué tanto se deba a la urgencia del ser humano a ya vivir una normalidad sí, sí, sí. o a que realmente ya no se está teniendo un impacto. Sí, bueno, aquí también en esto lo dividiría en dos partes. La gente que se contagió mucho, ¿no? Que ya está, es como aspirar a tener tu población ya contagiada y que genere las defensas. Y la otra es de que se le está apostando también a vacunar a la gente, pues aquí está la vacuna rusa, ¿no? La aceptación no ha sido de que inmediata, de que todos se quieren vacunar, no, pero sí mucha gente se ha vacunado. Es opcional. Y no es de que tú sí, tú no. No, aquí es el que quiera. Y, en, Ok. y entonces es en esta parte. Hubo muchos contagios. La gente como que pues ya tiene sus defensas y también la gente que se vacunó, por ejemplo. Ujú. ¿Cómo están las medidas de vacunación allá? Como me dices tú, es opcional, no es obligatorio, pero ¿están llevando algún protocolo en cuanto a edades o el ¿No? que quiera el día que quiera? De Inició el plano. año, inició el año pasado por septiembre, octubre para personal médico, ¿no? Que estaban en la primera línea. Ujú. Profesores también fueron tomados en cuenta en ello. A finales del año, principios de este año, se abrió. ¿Y por qué digo se abrió? Cuando fui a hacerme el examen de COVID, Ujú. vi la fila de adultos mayores que estaban buscando vacunar y también había jóvenes ahí. Ah, ok. No era como en México, por ejemplo, de que primero tercera edad y luego ya, y luego por el 2030 le tocan a los jóvenes, ¿no? Este, aquí es general, ¿no? Pero pues hay gente que dice, no, yo no, como que me espero mejor, porque mejor que salgan más información. Ya ves que Rusia creo que ya dio de alta una segunda o tercera vacuna, ¿no? Por ahí tengo conocimiento. Ujú. Eso también, la gente dice, no, es muy temprano para esto, pero es cualquiera puede vacunarse. No hay como un protocolo, no hay como que te estén diciendo aquí sí, aquí no. Obviamente en los hospitales, sí. En Ujú. hospitales no como en Estados Unidos que puede llegar a un Walgreens, a una farmacia, a un Walmart, ¿no? Como en Estados Unidos, aquí es hospital. Todo es
por los hospitales Hospitales públicos. de manera gratuita también. Exacto. Okay. Pero me estás dando a entender una situación en la que estás viviendo en un país de abundancia de vacunas. Ujú. Tienen suficientes para todo aquel que así lo quiera. Sí, sí, que ahorita, por ejemplo, se están enfocando a, si ya tuviste COVID, bueno, tienes que hacerte exámenes primero para saber cómo están tus defensas, y ya que tengas tus defensas bajas, ahí sí ya, ¿no? Ahí me tocó. Fui la semana pasada al médico y me Ujú. dijo, no, no, tú tienes, creo que arriba de algo de 100, algo así, me dijo, tú tienes que esperarte como por ahí de junio. Y yo, Claro, yo, sí. Que yo, es, bueno, había discutido contigo previamente esto, que aquí en México no solamente tenemos escasez de vacunas, sino que no hay un seguimiento. O sea, a las personas que se está vacunando, no se les está haciendo ese examen para saber si es conveniente vacunarlos o no. exacto. Porque pues obviamente los resultados van a ser distintos. Pero bueno, hablando un poquito de la relación México-Rusia para terminar, y bueno, de como estábamos diciendo que todo tiene que ver con las relaciones internacionales, un dato curioso que tú has de saber, pero mucha gente no, es el nombre de la vacuna Sputnik, Sí, que le da Rusia precisamente a la vacuna, porque viene a ser, no estoy segura si el primero, pero sí de los primeros en sacar la vacuna cuando están los países en esta competencia por encontrar ujú, una, y hace remembranza precisamente a ese satélite exacto. que viene a ser el primero en mandar al espacio, como para recordarle al mundo que por ahí existe todavía un rol. Sí, sí, es en nuestra parte como RIs, ¿no? Siempre le buscamos, ¿no? Y estamos muy pendientes de los mensajes. Los mensajes en la parte política y sobre todo en la geopolítica es el querer ganar una carrera. Y en ello el mensaje que dio Rusia fue muy claro, ser el primero en registrar la vacuna. Recordar que fueron los primeros en enviar al hombre al espacio intraterrestre. Recordar que a través de Sputnik V, que no es Sputnik 5, es Sputnik V de vaccine es Ajá. vacuna, pues es como que Rusia está ganando esta parte del nuevo approach entre potencias, de tener la vacuna más eficaz, de que ya mucho fue criticado, pero salieron artículos científicos en que se le daba una eficiencia a la vacuna de un 92%, Ujú. 91.9, algo así, y, ¿no? Esto pues, sacó mucho lo que fue el ego, ¿no? Si se le puede decir así. O tal vez el que decir, verdad, decías que no era buena, ahí está. ¿Y ustedes están manejando únicamente esa vacuna en el territorio o están también Sí. importando Que yo sepa, no. No solamente vacunas la de aquí. nacional? Ok. Sí. Y un poquito en cuanto a la relación México-Rusia que te decía, porque, bueno, actualmente se da la coincidencia que tenemos un presidente súper admirador del gobierno del país en el que te encuentras, ¿verdad? Primero en las medidas. ¿Hay alguna medida de prevención que tú veas que se ha aplicado allá, que no se esté aplicando aquí en México, o son exactamente las mismas? La sana distancia, el uso del cubrebocas, el lavado de manos. Cerrar fronteras desde un inicio. Ok. Cerrar fronteras. Creo que fue una buena decisión Ujú. limitar el movimiento del exterior hacia Rusia y también de Rusia hacia el exterior, porque eso también hizo un mayor control de los contagios y se focalizaron en la parte interna, no en qué está pasando, qué viene del exterior. Ujú. Sí, como Nueva Zelanda, por ejemplo. Se cerraron, fue hermético, fueron decisiones drásticas, que ahí es donde el liderazgo de la persona tiene que ser un mensaje claro. Si tú mandas mensajes confusos, si no sabes hacia dónde vas, no tienes una estrategia de comunicación que sea esto con trabajo de realmente tu gabinete, se tiene que hacer sentir. Pero es clave lo que dices tú ahí. Es importante tener a la persona a cargo con un liderazgo, pero con un
plan y estrategia claros Claro, y expuestos, porque es una delgada línea a caer en el autoritarismo también. exacto. Y tiene que ser comprensible lo que estás diciendo, porque si tú estás diciendo una cosa y luego te contradices y luego la evidencia científica dice una cosa y tú dices otra, Ujú. estás causando un caos. Entonces, lo que está pasando en Brasil, lo que está pasando ahorita en la India, por ejemplo, lo que está pasando en México, es el reflejo de comunicación contradictoria. Claro. Te quieres abrir antes sin tener una muy buena estrategia. Y muchas veces caemos en el juego de esa comunicación errónea que dices tú, creyendo que se da inconscientemente, pero la mayoría de las veces la comunicación errónea se da con toda la intención, porque la confusión en la población le da tiempo a la persona que está arriba de poder ejecutar libremente en lo que resuelven acá las dudas. Claro, Viene a ser también una estrategia. claro, claro, pero aquí lo importante es que, pues, la salud y sobre todo al ser un tema científico, no tienes de dónde escaparte. La evidencia científica está ahí. Y no puedes inventar cosas que sean milagros o recetas mágicas. No, realmente, ni para dónde buscarle. Sí se falta mucho por comprender, pero la ciencia te dicta unas medidas muy elementales que se ha comprobado con el uso de cubrebocas. Siguen todavía muchos estudios, digo, no soy experto, pero ayuda a, Claro. igualmente, el tener estrategias de cerrar espacios públicos y que a la gente no le va a gustar, pero tienes que hacerlo. Yo quiero entender que tú, como residente no permanente, que dices que es tu actual Sí. estatus, estás conforme o contento con las decisiones que se ha tomado a nivel gobierno, no tanto así como las acciones que ha tomado la población en general. Esa es tu Exacto, postura el día de hoy. exacto, sí. Ok. Y por último, ¿qué recomendación o qué pudieras compartir con la gente acá de México acerca de la vacuna que vamos a comenzar a adquirir en su mayoría de Ujú. allá de Rusia? Porque hablábamos de que existe como un sesgo de información, precisamente porque se encuentran completamente del otro lado. Aquí hablábamos que la cercanía con los Estados Unidos, Ujú. quizá con Latinoamérica, permite que tengamos un mayor conocimiento de todo lo que proviene de este lado del Ujú. continente. Y que nos mencionen que de pronto va a venir un producto de a lo mejor preconcepciones sociales que pueda tener la población. ¿Qué tanto puedes decir tú que te encuentras allá? Ujú. ¿Tienen razón, no tienen razón? ¿O qué opinión en general pudieras dar? Pues yo creo que es algo normal algo que tú no sabes, no conoces, que está al otro lado del mundo, que es totalmente ajeno a ti, pues yo también le tendría escepticismo a un producto que no sé si realmente cómo va a aceptar mi cuerpo ese producto, qué tan bueno sea ese producto. Y una parte importante es tantas vacunas hay ahorita que se están haciendo unos esfuerzos en laboratorios. Yo creo que igualmente es algo yo creo que histórico, que nunca ha pasado que en tan poco tiempo tengamos una primera vacuna. Pues yo diría que si tienes acceso a vacunarte, vacúnate. No importa qué vacuna sea. No importa qué vacuna sea de la que está en este mosaico de oportunidades. Obviamente sí hay que darle seguimiento a lo que está pasando con ciertas vacunas que tal vez tienen ahí algún tipo de reacciones fuertes, ¿no? Que por ahí hay unas vacunas que están pasando. Claro. Pero la mayoría, CanSino, Pfizer, Sputnik, la mayoría está teniendo muy buenos resultados. Más vale estar protegido con una vacuna que todavía falta mucho por comprender, pero que si en dado caso te llegas a contagiar, te va a dar más un poco más de defensas. En el otro caso es de que si no tienes algún tipo de defensa
pues te puede pasar lo que me pasó a mí o que a mucha gente. Estás en la raya de que no sepas si te puedes agravar o no. Entonces yo sí le tengo esta mucha parte a la ciencia de que es más vale tener tu vacuna a decir no pasa nada. Porque aquí nadie la tiene 100% segura de que si te contagias, aunque seas joven, te puede pasar algo que, híjole, no. Y de estos preconceptos que se tienen de la cultura rusa que a lo mejor llevan a desistir a la gente de la vacuna que proviene de allá. Ah, claro. El Instituto Gamaleya es el laboratorio que hace la vacuna. Tiene muchas décadas de experiencia. Muchos. Los rusos en la parte de vacunación son pioneros en vacunación, los rusos. Entonces, de entrada, ahí es dar confianza a que es un instituto que tiene muchas décadas trabajando en la parte de enfermedades infecciosas, de que están en África, están trabajando, colaborando en Asia, es gente experta en ello que se conoce muy poco en Occidente. Pero gracias tenemos vacunas actualmente gracias a los estudios de años atrás que han hecho también en colaboración internacional y han estado los rusos ahí. Claro. Entonces, Y sabes que me pareció muy curioso, viendo las características de cada una de las vacunas y cómo iniciamos esta plática, siendo Rusia el país con las temperaturas que tiene, especialmente en invierno, la vacuna rusa es de las que menos ocupa bajas temperaturas, o sea, resiste más tiempo en temperaturas más accesibles, que pienso yo que más allá de la decisión de el gobierno mexicano por su preferencia al gobierno ruso haya decidido, creo que recae mucho en esto, en que pues aquí en el país la capacidad para mantener bajas temperaturas es básicamente nulo. Entonces, el hecho de que esta vacuna esté demostrando que puede aguantar hasta 6 meses en temperaturas arriba de cero, la parte curiosa que te digo, que siendo un país que se les hubiera facilitado completamente hasta tener la vacuna en la ventana, ¿no? claro, ¿no? El balcón ahí, junto a los proyectos de hielo, pásame una vacuna. Claro, Sí. pero bueno, pues no me queda más que agradecerte, Ram, Ah, por, muchas gracias. por haber compartido tu experiencia, que como te decía, tiene un grado de credibilidad muchísimo mayor cuando vas directamente a la fuente y en este caso, pues que nos hayas acercado un poquito al mercado ruso. Y pues te cedo el micrófono por si tienes algún mensaje final. De mi parte, pues nada más agradecerte. No, muchas gracias, Gaby. Avi. Gaby, te dije la pasada, Gaby. Al contrario, te agradezco, David. Y pues únicamente lo que comenté es la experiencia, como tú bien comentas. No soy médico, no tengo ningún tipo de especialidad médica, pero lo que me pasó, lo que estoy actualizándome, lo que leo, espero que le sirva a tu audiencia, de que sigan igualmente leyendo, sigan revisando qué es lo que está pasando e informándose. Es una parte indispensable que estén informándose y acercándose con los especialistas y de ahí tomen en base sus decisiones. Claro. Y pues lo mejor allá del otro lado del mundo, porque ahora sí, como comentábamos, estamos en esto por primera vez en nuestra generación, todos juntos. Así es. Muchísimas gracias, Ram. Que tengas un muy Bien, buen día y pues igualmente. espero que esta oportunidad de haber iniciado el contacto continúe. Como no, padrísima tu iniciativa y espero que continúe como no. Muchas gracias. Un fuerte abrazo. Nos vemos. Chao.